Si tuviera una moneda por cada vez que se andan papeando al Guillermo cuando yo ando editando una crítica a una de sus historias, yo tendría 3 monedas. Lo cual no es mucho, pero es raro que haya pasado 3 veces. Aviso. Esta es una mini introducción sobre cómo fue que se concibió la idea para esta trilogía de vídeos. Si quieres ir directo a la crítica, entonces ve al minuto en pantalla. Eso fue todo, amigos. Tal vez vuelva a criticar otra saga de creepis de este usuario, pero les prometo que la saga de los hermanos misericordiosos será criticada. Vaya, si ha pasado un tiempo. Recuerdo como si hubiera sido ayer cuando hice el video que empezó todo esto. Todo empezó cuando la pandemia inició en mi país. Yo todavía era un canal aún más pequeño de lo que es ahora, estando estancado más o menos en los 200 subs si no recuerdo mal. Mi canal apenas había terminado su etapa de transición de Diego Loquendo a Blagos98, y durante ese tiempo estaba pensando en cuál sería el primer video entre comillas principal que haría con mi nueva identidad. En otras palabras, un video que no fuera torneos, rellenos y esas cosas, sino un video de toda la vida. Con todo esto de la cuarentena por el cobicho recién empezando en mi país, mi secundaria, como todas las instituciones educativas en general durante ese tiempo, no se esperaban este golpe o como le quieran llamar, por lo que su primera estrategia para clases a distancias era que los maestros abrieran un blog en Blogspot y subieran sus actividades ahí. El detalle es que las actividades que los profesores subían eran actividades para toda la semana subidas de golpe, por lo que si te lo proponías podías terminar todo el lunes, lo mandabas ese mismo día y listo. Ahora tienes todo el tiempo libre del universo. Yo, viendo ese potencial, dejé de lado mi hábito de procrastinador, seguí esta mini estrategia y técnicamente ahora yo tenía todo el tiempo libre del universo. Con todo este tiempo libre podía hacer cosas que yo quería hacer gracias a que la escuela ya no me consumía mucho tiempo como lo solía hacer. Vi un anime que yo tenía ganas de ver, terminé Persona 3 y en esos momentos de aburrimiento, la noche del domingo 5 de abril del 2020, tuve la inspiración y la idea para escribir el guión de una crítica a una de las creepis de The Loud Channel. Al principio quería que fuera la saga de los hermanos misericordiosos, pero luego decidí que mejor sería las creepis de la Casa Verde Roja. La razón fue que quería criticar una creepy que en ese tiempo nadie la había criticado, así que deseché un guión para un video que estaba haciendo en ese entonces y empecé el resumen de la creepy para terminarlo el 7 de abril. Así es, gente, cuando vengo inspirado los vídeos se hacen en putiza. Ya el 8 de abril del 2020 la crítica a la Casa Verde Roja vería la luz, video que durante ese tiempo pasaría sin pena ni gloria, pero después sería el que marcaría un antes y un después en el canal. En ese video haría mi promesa de criticar la saga de los hermanos misericordiosos, cosa que terminé posponiendo en 2021 porque pensé que sería mejor hacer una trilogía de críticas, y ahora la escogida fue la duología de Luan la asesina. Hola a todos, Blagos98 al habla, y el día de hoy, después de casi 3 años y algunas complicaciones en estos meses, finalmente les traigo la crítica a la saga de los hermanos misericordiosos. Agárrate una botana o algo para comer porque este video parece que será largo. Aclararé que este video será el último donde critique una creepyload de The Loud Channel durante un tiempo. Daré más detalles sobre esto al final del video, pero si quieres verlo de una vez, dejaré el minuto en pantalla en unos momentos. Sin más que aclarar, empecemos, que esto da para rato. Night, my heart made no sound, made no sound, made no sound, made no sound, made no sound. Todo empieza en los estudios de Nickelodeon con un empleado llamado James que se dedicaba a la limpieza. James era muy curioso y por eso husmeaba en reuniones de animadores. Un día un empleado que andaba moviendo cosas en la bodega se cae y tira una caja con contenido descartado. James, al escuchar el ruido, corre a socorrer al empleado. Después de ayudarlo, James le ayuda a recoger el contenido de la caja y ahí se encuentra con un DVD que dice The Loud House Special Edition. Este se pregunta por qué se encontraba ese disco en contenido desechado.
disco, pero como James era metiche, en lugar de regresar el disco mejor se lo lleva a su casa para ver qué contiene dentro. Al llegar a casa le pregunta a sus hijas si quiere ver el disco que trajo, la hija acepta y así empieza la trama principal. Todo empieza normal excepto que en lugar de venir el nombre del creador original de la serie viene creado por Vladimir Nazarbayev y Mikhail Razidov. El episodio empieza enfocándose en Luna ya que ésta logró conseguir un concierto con su ídolo musical. Ya en el estadio de eventos el concierto empieza, pero en una parte al peli blanco y a la hermana se les caen sus Game Boys abajo del escenario. Cuando los dos llegan, la calenturienta de Lynn decide que es buena idea hacer el sin respeto abajo del escenario. Después de un pequeño chantaje emocional, el peli blanco acepta. Tiempo después en el concierto, el Mechswager activa una trampilla en el escenario que libera globos y varios artículos de fiesta. Sin embargo, cuando todo termina de salir al fondo aparecen Lynn y Lincoln haciendo sus marranadas. Después de semejante momento todos empiezan a abuchear a Luna y su familia. Luna empieza a reclamarle a sus hermanos y el artista famoso aprovecha el momento para decirle a Luna que ya no podría cantar con ella porque él se retirará el próximo año y no quiere que su despedida se llene de polémicas y escándalos. Luna y toda su familia recibieron abucheos del público causando que estos tengan que volver a su hogar. Ya en su casa, Luna se encierra en su cuarto, sacando al Gwen para que duerma en el pasillo. El padre Laud castiga a Lincoln y Lincoln un castigo súper justo y para nada inhumano y cliché. Obviamente los encierra en el sótano por tiempo indefinido. Pasan 3 semanas y la familia, en lugar de intentar ayudar a Luna mandándola con un terapeuta o someterla a algún tipo de terapia, estos solo se deprimen e indirectamente solo empeoraron la situación. Lincoln y Lynn brillaban por su ausencia ya que nadie se molestó en checar si estaban bien. Todos engordaron un poco por solo haber comido comida chatarra las últimas semanas. Una noche toda la familia salió a comer exceptuando obviamente a los hermanos de Alabama y la rockera emo. La casa estaba en silencio absoluto, hasta que Luna salió finalmente de su cuarto. Esta termina encontrando la pistola de su padre. Finalmente ella pone fin a su sufrimiento usando la pistola. 10 pasan y la familia nota el olor fétido proveniente del cuarto de la rockera. Estos con esfuerzo derriban la puerta. En ese momento la familia encuentra el cuerpo sin vida de Luna y su carta de suicidio. Estos le hacen su respectivo funeral y hacen una especie de santuario en la habitación de la fallecida. La familia vuelve a la, entre comillas, normalidad. El capítulo termina con Lincoln y Lynn diciendo que se iban a vengar de su familia por haberse olvidado de ellos y bla, bla, bla. De vuelta a la realidad, el conserje quita el DVD y cuando vuelve al día siguiente a los estudios Nickelodeon para cuestionar a sus jefes sobre por qué habían creado ese capítulo, su jefe termina contándole sobre la historia de Mikhail Razidov y Vladimir Nazarbayev, y como estos fueron despedidos de Nickelodeon tras crear el bodrio de la Casa Verde Roja y el cómo uno se murió y el otro anda en prisión. Al final le advierte que si filtra algo sobre los episodios lo iban a despedir. Pero qué mierda, ok, omitiré los errores de ortografía en su totalidad y el outcast en su mayoría, ya que sabemos de cajón que son cagadas. Creo que el mayor defecto de la familia es su actitud hacia los hermanos. Con Luna no se molestaron realmente en apoyarla en su situación, ya sea apoyarla entre ellos mismos o enviarla con un especialista para empezar un tratamiento para su depresión, y a los hermanos incestuales los encerraron en el sótano y ni se molestaron en checar si tenían comida y agua. Una buena opción también sería el intentar cambiar de ciudad, ya que dudo que la reputación de la familia se haya quedado intacta y que todas las represalias hayan caído solamente sobre Luna. Aparte, otra cagada es como todos pasan olímpicamente de la desaparición de Lincoln y Lynn. Literalmente estos dos cabrones se desvanecen y nadie le toma importancia, ni siquiera sus padres. Hasta el señor Lynn dice que son afortunados por haber desaparecido porque si no les hubiera metido la putiza de su vida. ¿No me creen? Véanlo por ustedes mismos. Se suicidó mi hija, la rockera de la Luna. ¡No! ¿Por qué te tenías que suicidarte? Nosotros no tenemos la culpa de haber perdido tu magnífica oportunidad de tu vida. La culpa fue de los pendejos de mis hijos, cochinos, pornográficos de mierda. Qué bueno que no está en la casa, porque si no fuera así, les daría una paliza más grande de sus vidas. Mira, tremendo pedazo de idiota. Si estás consciente de que si Lincoln y Lynn hubieran tenido sentido común y les hubieran dicho a los servicios de protección de menores todo lo que les hiciste, te iba a ir 1000 veces peor.
casi se me olvida, no hay que omitir el suicidio surreal de Luna. Ella fue capaz, de una forma muy rara, por cierto, de pegarse varios tiros al pecho perfectamente antes de morir, cosa que es imposible ya que en el video se pueden oír perfectamente más de 6 disparos, aparte de que los disparos suenan más parecidos a disparos de escopeta que disparos de una pistola regular. Y hablando del suicidio de Luna, una incongruencia que me parece garrafal es el hecho de cómo se menciona que la familia Loud volvió a la normalidad después del funeral de Luna. ¿Es acaso esto una broma? ¿Me estás diciendo que después de estar deprimidos durante semanas por el aislamiento de Luna y a causa de eso dejar hobbies, actividades, perder amistades, que les cortaran el agua, la electricidad, que casi les embargaran la casa y aparte de todo eso engordar? Estos mágicamente mejoraron después de que Luna terminara, y recalco, terminara quitándose la vida. No jodas, debería ser todo lo contrario, ya que deberían sentirse aún más destrozados por perder a un miembro de la familia. Esto se podría haber arreglado si hubieran hecho un time skip de varios meses, pero no, por la forma en la que se redactó la creepy, esta da a entender que ellos mejoraron casi al instante después del funeral, dejando eso de lado. Si tuviese que mencionar errores menores, yo mencionaría la mención de detalles innecesarios y la sobreexplicación de las cosas, ya que estas provocan que la historia se alargue demasiado y provoca cierta redundancia. La calificación final es de 2 tostadoras y media de 5. Una historia que sienta sus bases en la depresión tiene potencial, pero la ejecución y las varias incongruencias y fallas tanto de redacción como de ortografía que esta historia tiene termina tirando ese potencial por la borda, pero podría llegar a ser entretenida si la pones como ruido de fondo mientras haces tus tareas o alguna otra actividad, aunque recomendaría ponerte audífonos, porque créeme que no quieres que nadie te encuentre escuchando esta cosa. La historia empieza con una mujer, que trabaja como ejecutiva en Nickelodeon llamada Lisbeth, relatando cómo el protagonista de la parte anterior renunció y se mudó a otra ciudad y se pregunta por qué renunció a su puesto. Ella oyó los rumores de que ese empleado encontró un disco con material desconocido y que este se fue a quejar con el presidente de los estudios, pero al final el presidente confiscó el disco y lo dejó escondido en un almacén el cual pocos saben cómo acceder a él, y la protagonista es una de esas personas con acceso a ese almacén especial. Un día un sujeto con gabardina para nada sospechoso logró entrar a las instalaciones del estudio y este se acerca a ella y le pregunta con una voz grave. ¿Quieres que te enseñe el pene? ¿Quieres que te enseñe el pene, güey? Güey, conoce la verga. Dejando las bromas de lado, lo que en verdad le dijo era que si ella quería saber si era verdad esos rumores que hablaban del episodio perdido de una caricatura que fue ocultado en un almacén en un sótano prohibido, la prota termina indirectamente diciéndole que sí, a lo que el sujeto de la gabardina termina pidiéndole que lo lleve al sótano oculto. Al final la prota por mera curiosidad termina llevándolo al sótano oculto. Al entrar al sótano el tipo de la gabardina empieza a buscar entre los CD y finalmente encuentra el episodio perdido y se lo entrega a la protagonista para que lo vea. Le menciona que la sección de opciones ya se encuentra disponible, le dice que puede ver el contenido principal si lo desea, pero que lo importante es la sección de opciones y que cuando vea que contiene lo contacte a él para que le diga que contiene y le pide que por favor lo contacte a las 6 de la tarde, por alguna razón que posiblemente nunca se explique. Al momento de despedirse el sujeto de la gabardina revela ser el familiar del protagonista de la anterior creepy y le dice que la razón por la que está interesado en el disco es porque al parecer contiene una secuela del suicidio de Luna que el anterior prota no vio y quiere saber de qué trata para avanzar en su investigación sobre Mikhail Rachidov y Vladimir Nazarbayev. Después de una conversación que no es tan importante, la prota regresa a su casa y procede a ver el CD. Al reproducir el disco aparece un menú típico de los CDs con series, pero cuando intentas acceder al menú de opciones este se encuentra bloqueado y para desbloquearlo debes ver el episodio principal, o sea, el episodio del suicidio de Luna. La prota lo ve y se queda asqueada de ver semejante mierda, pero aún así procede a ver la secuela, La venganza de los hermanos Loud. El episodio comienza con la carta de título mostrando a
Lincoln y Lynn con cuchillos, ropas rasgadas y con los ojos rojos con pupilas negras. La historia toma lugar un año después de los eventos del suicidio de Luna, describiendo cómo la familia vive con relativa normalidad. A la familia le importa poco el paradero de los hermanos incestuosos. Asimismo, el señor Lynn padre cada viernes inspecciona a sus hijos para ver si estos no poseen un comportamiento extraño o fuera de lo habitual. Luan y Lucy juntaron fuerzas para investigar el paradero de los hermanos incestuosos, hasta que un día Lucy es capaz de avistar a los hermanos incestuosos viéndola desde un callejón oscuro. Este avistamiento alarma a Lucy y a Luan, por lo que deciden empezar a tomar medidas para prepararse en caso de un ataque. En la madrugada ambas escuchan una amenaza de muerte de parte de ambos hermanos afuera de la casa, donde amenazan con matar a toda la familia en la próxima noche. Al amanecer ambas deciden comprar provisiones y al regresar a su casa se encontraron con un graffiti donde los hermanos incesto los amenazan con matarlos a las 11 de la noche, diciendo que fortifiquen todo ya que ellos van a entrar en un pasadizo secreto que solo Lana conoce. Después de leer el mensaje del graffiti, las hermanas corrieron rápidamente a su casa. Al llegar empezaron a crear planos para evitar que los hermanos asesinos entraran a la casa. 2 horas después le preguntaron a Lana sobre el pasadizo que nadie conoce excepto ella. Las hermanas esperan a que Lana llegue a la casa para poder interrogarla. Después del interrogatorio Lana procede a mostrar el acceso oculto. El acceso lleva hasta las alcantarillas y debido a haber sido construido en la época en la que los ciudadanos estadounidenses tenían una gran paranoia sobre una guerra nuclear. Después de algo de relleno, Luan y Lucy convencen a toda su familia de prepararse contra los hermanos asesinos. Ya en la madrugada los hermanos logran entrar, tomando a todos por sorpresa. Lucy alerta a todos y cuando todos se reúnen deciden ir al sótano y cuando llegan aparecen Lincoln y Lynn. Cuando aparecen los hermanos incestuales estos empiezan a recriminarle al señor Laud su terrible castigo. El señor Lynn padre tiene el cambio de actitud más rápido que haya visto y empieza a pedirles perdón. Los hermanos de forma muy comprensible lo mandan a chingar a su madre. Después de más rellenos, los hermanos incestuales espantan a la familia con las cabezas decapitadas de Clyde y Ronnie. Después de eso empieza un festín de gore. Los hermanos cortan la electricidad dejando al resto de la familia a oscuras. Lucy intenta ir a encender el generador de emergencia, pero esta falla en el intento y mejor se vuelve a esconder. Mientras tanto los demás discuten con el señor Lynn padre sobre qué especie de castigo les puso a los hermanos para que se volvieran así. El señor Lynn no soporta más la culpa y se sacrifica para que los demás tengan una chance de pedir ayuda. Al final su esposa Rita también decide sacrificarse. Los demás corren mientras sus padres mueren. Lola llama a la policía con el celular de Lori y una parte de las hermanas se esconden en el búnker nuclear. Los hermanos incesto se desesperan por no poder encontrar a los miembros de la familia restantes, pero afortunada o desafortunadamente terminan encontrando a algunas hermanas porque Lana y Lori se pasaron de boconas y confiadas delatando la ubicación del búnker. Al final por la semejante estupidez de Lana y Lori los hermanos incesto las descubren y las encierran dentro del búnker con una puerta trampa convenientemente ubicada y al final las terminan matando por congelación y ahogamiento de una forma que no entendí de lo mal redactado que está. Después de una risa eterna los hermanos incesto son arrestados por la policía. Al final los sobrevivientes fueron Luan, Lucy, Lola y las hermanas sobrevivientes dicen no saber qué pasó con las demás hermanas. El episodio termina con Lincoln jurando venganza a los hermanos sobrevivientes. De vuelta al mundo real la protagonista recibe una llamada del sujeto de la gabardina advirtiéndole que huya de la ciudad ya que se encontraba capturado por unos sicarios enviados por el director de Nickelodeon y que también van por ella ya que el director sabe que ella tiene el disco con el episodio perdido. Al final de la historia Lisbeth vende la casa, se cambia de nombre, huye del estado con su hijo y deja el disco prohibido en su casa. Ok, esta historia en definitiva es peor que la anterior. Comentaré lo más notable. En esta creepy Laud fui capaz de darme cuenta de un error importante, ya que esta creepy no indica bien qué personaje es el que está hablando. Antes no me había dado cuenta porque en la casa verde roja y en Luan la asesina no había tantos personajes importantes hablando a la vez, pero ahora donde toda la familia es protagónica pues sí que me perdí al intentar seguir el hilo de quien hablaba. La historia también posee muchas incoherencias y conveniencias en la trama
trama, hay varios ejemplos de esto. La primera incoherencia proviene de la protagonista del mundo real, Lisbeth, sobre el hecho de por qué ella le hace caso a un desconocido altamente sospechoso que claramente no trabajaba en los estudios, ya que ella casi sin dudar, le ayuda a un perfecto desconocido a robar propiedad privada de los estudios solo por curiosidad, ignorando completamente el hecho de que pueden despedirla y arrestarla. Quiero mencionar que más o menos en esta parte hay un error de redacción muy gracioso, corre video. Cuando llegaron a ese lugar, la puerta contiene una especie de casilla que viene con teclados de letras y números, posiblemente sea un sistema de seguridad basado en contraseñas, pero como la ejecutiva sabe la contraseña, era una de los pocos que realmente sabe la contraseña. Cuya contraseña es, no les importa decirlos, por la seguridad de las instalaciones. En esta parte hay otra incongruencia sobre cómo el sujeto con gabardina, que ya sabemos que está investigando a los creadores de los episodios perdidos, en lugar de llevarse el disco para investigarlo, por conveniencia de la trama se lo da a la protagonista para que lo pueda ver. Ya dentro de lo que sería el episodio perdido, hay conveniencias por montones como el hecho de que Luan y Lucy hayan encontrado un graffiti hecho por sus hermanos que convenientemente andaba cerca del mercado al que fueron a comprar suministros. Ya más avanzada la historia me parece muy repentino el cambio de actitud del señor Lin. Me refiero a él cómo pasa de esto. Odio a mis hijos norteños e inmorales, los odio tanto que le voy a meter una putiza, cuando los vea e igualmente castigaré a cualquiera de mis hijas, si hablan sobre ellos. Estoy muy enojado. A esta mamada. Ay no hijos, perdónenme, en verdad no quería hacerlo, es que la tristeza no me dejaba pensar con claridad, les puse un castigo inhumano, por favor perdónenme. Este cambio fue increíblemente brusco, sin tiempo a que se desarrollara, literalmente este cambio se dio en menos de 2 minutos. Y durante la masacre de los hermanos, hay otra incongruencia con la parte anterior, ya que las hermanas le preguntan a su padre qué especie de castigo les puso a sus hermanos cuando en la historia del suicidio de Luna, claramente se dice que ellos fueron castigados frente a toda la familia. Tremendos retcons los que te avientas, Guillermo. Antes de avanzar más me gustaría aclarar que yo no considero el búnker como una conveniencia, ya que en los Estados Unidos hay varias historias de gente que encuentra búnkeres o sótanos ocultos en su casa, por lo cual lo considero un 50-50, lo que sí me parece una reverenda pendejada es el cómo ese búnker tiene una puerta trampa el cual deja completamente encerrados a las personas en su interior, o sea, ¿qué especie de imbécil diseña un búnker capaz de encerrar a las personas en su interior desde fuera pero no deja a las personas abrir la puerta dentro del mismo? Retomando el tema de los sacrificios, no me pareció bien que la señora Rita Laud se sacrificara también, ya que al hacerlo dejaría huérfanas y desamparadas a sus hijas, sin mencionar que no hay nada que le garantice que sobrevivan las hermanas mayores para que cuiden a las hermanas menores restantes. La muerte por ahogamiento y congelación, la verdad, no le entendí por lo mal redactada y explicada que está, así que la omitiré. Lo que sí no voy a omitir son dos cosas. La primera es por qué las hermanas se escondieron en el búnker. El camino al búnker también conecta a las alcantarillas, o, en otras palabras, una salida. Entonces, ¿por qué no toman mejor el camino a la salida para ponerte a salvo y pedirle ayuda a la gente de afuera? Literalmente Lori, Lenny, Lily y Lana se condenaron solas. La segunda cosa que no omitiré es el cómo los oficiales de policía y los investigadores no fueron capaces de escuchar los gritos de ayuda de las hermanas atrapadas dentro del búnker en el sótano, cuando los hermanos asesinos fueron capaces de oír los quejidos y gritos de las hermanas atrapadas en ese mismo lugar a tan solo momentos antes de la llegada de la policía. Tremendos policías sordos. La mitad de las personas que murieron esa noche fue por culpa de la ineptitud de los oficiales y de las hermanas también por no haberles mencionado la existencia del búnker al policía que las interrogó. Ya en el mundo real hay una última cosa que se me hace muy graciosa, corre video. La reproducción de DVD se detuvo, haciendo que salga el disco automáticamente. Trató de reinsertar el disco, hasta que una llamada apareció. Yvette la contestó, y resultó que era el sujeto de la gabardina, estando en problemas. Yvette, ¿eres tú? Sí, ¿por qué? Escúchame, y quiero que pongas atención, Yvette. Solamente te diré una vez. A mí, me capturaron por unos sujetos asesinos, que probablemente el líder de los estudios de animación de Nickelodeon lo contrató. Ellos no están porque te están buscándote. El líder ya se dio cuenta de que habías tomado el disco, que no deberían ver a nadie más que él. Los asesinos te están buscando. Esto no es una broma, esto es real. Te está buscando para que te maten por soplona y ratera.
Jajajajaja, esto tiene que ser de lejos lo más gracioso de la creepy. Jajajajajaja, ¿de verdad el director mandó sicarios por un puto disco? Jajajajaja. Dejando esa evidente estupidez de lado, pasaré a concluir mi crítica con el hecho de que omití lo que ya sabemos de cajón sobre estas creepys. Los errores de ortografía y gramática muy evidentes, mala redacción y el mal uso de los pronombres. La calificación final es de 2 tostadoras de 5. La creepy es mala, posee varias faltas de coherencia en muchas partes y conveniencias del guión muy evidentes. Puedes ponerla de fondo mientras haces algo si quieres, pero por favor ponte audífonos si lo vas a hacer. Entonces veamos qué creepy me va a tocar reseñar. Lola la sexo ser ¿qué? Jesús no se sacrificó para salvarnos, Él se sacrificó para salvarse a sí mismo. Genuinamente me niego a resumir esa porquería, por lo que pasaremos directo a la crítica, a ver si sirve para evitar que el video se alargue. Lo único que tienen que saber sobre la historia es que un pobre infeliz compró la casa de Lisbeth y tuvo el increíble infortunio de ver semejante bodrio. Aparte de eso, dentro del episodio ya pasaron 5 años desde la masacre de los hermanos Incesto. Empecemos con el primer problema, y es que yo tenía razón sobre el innecesario sacrificio de la señora Rita Loud. Su sacrificio solo provocó una inestabilidad económica muy grande en la familia, ya que en este momento las hijas Loud están desamparadas y solo una de ellas es capaz de trabajar legalmente. Otro error, el cual es el que se carga la creepy por completo, es difícil de explicar con palabras, por lo que mejor les pondré unos fragmentos a continuación y juzguen por ustedes mismos. Eso sí, antes de ver los fragmentos que pondré, déjenme recomendarles encarecidamente que se pongan audífonos o bajen el volumen de su dispositivo, porque créanme que no quieren que nadie los escuche viendo esto. Sin más, corre video. Peter, no. Dicen que si ves ese video te mueres. Ah, son estupideces. Hay que tener sexo, para mí es gratis. Mi pinga tiene sed de placer. Y yo tengo mi panocha hambre de placer. Lola se desnudó de manera repentina, haciendo que se note los senos y la vagina, sin censura. Oh Dios mío. ¿Qué clase de episodio es esta? ¿Se trata de un episodio de pedofilia o de misterio con sexo? Como sea. Los dos se dispusieron a tener sexo con todo tipo de pose existente, hasta que su amigo tuvo un placer que saliera el semen por el vientre de la Lola. Estuvieron de maravilla, hasta que su amigo se vistió de nuevo y se fue. Lola dijo, el que sigue. Vino un joven de 17 años, por complacer con ella. Lo hizo lo mismo como el anterior, y así estuvo hasta que atendió a los otros 7 clientes, a cual terminó a las 3:30 de la madrugada. A la mañana, Lola se levantó a las 11 de la mañana, con dolores en la panocha. Por tanto sexo se debe a que nunca practicó con nadie, aunque lo intentó hacerlo con su hermano, el Lincoln. ¿Acaso tengo que recordarles que esta es una historia donde una niña de 12 años se prostituye? Que la historia debería ser una creepypasta, pero las escenas de sexo son el tema principal y aparte están relatadas explícitamente como si fuera una película porno, y peor aún, que el tipo que escribió esto tiene casi 30 años además de ser funado por pedófilo hace 1 año y medio. Lo único rescatable de la creepy es el plot twist de que Lana siempre sí sobrevivió por... Ahora esperen que hay un cliffhanger antes de que expliquen eso. Ni modo, habrá que esperar a la siguiente parte para saber qué pedo con eso. Pero hey, por al menos se agregó a Lassie, la hija adoptiva de Lana, que... ¿Cómo es posible que Lana haya podido adoptar a una niña, tomando en cuenta que Lana y Lola son gemelas y ambas tienen 6 años dentro de la serie? Ellas deberían tener la misma edad, y debido a que la Creepy Loud nos hace un time skip de 5 años, entonces ambas deberían tener 11 años. ¿Cómo es posible que una menor de edad haya podido adoptar legalmente a otra menor de edad? Sé que no hace falta más de 2 neuronas para intuir que es necesario tener la mayoría de edad en casi todas partes para poder adoptar, pero aún así decidí hacer una investigación que me tomó menos de 10 minutos, donde encontré la página oficial del Departamento de Salud y Recursos Humanos del estado de Michigan, y ahí encontré los formularios con los requisitos oficiales para adoptar y, en efecto, la edad mínima para adoptar en ese estado es de 18 años. Con todos estos errores, la calificación final es de menos una tostadora de 5.
Esto es una mierda total, ni siquiera es una creepy, es solo una historia de CP disfrazada, no hay forma de defenderlo, es una basura de inicio al final, aporta poco o nada a la historia más que puro morbo. Lo único mínimamente rescatable de la historia es la reaparición de Lana y la introducción de Lassie no tiene sentido, se intenta disimular su inclusión bajo la excusa de haber sido adoptada por Lana, pero este argumento se cae por sí solo. No te recomiendo para nada ver esta creepy load, es horrible y no sirve ni para ponerla de ruido de fondo. La historia comienza con nuestro protagonista Fabio Wilkerson, el cual ya estaba listo para mandar a la mierda el puto disco después de ver el semejante bodrio que fue la historia anterior, pero entonces una voz misteriosa le dice que vea el resto lo matara. Fabio sin ninguna opción decide ver el siguiente capítulo llamado Los hermanos Roth contraatacan. La historia parte con Lana explicando el cómo sobrevivió al ahogamiento y congelamiento dentro del búnker, explicando que había un ducto de ventilación mal cerrado por el cual solo cabían personas pequeñas, por lo que al final solo Lana y Lily lograron escapar del búnker, pero desgraciadamente Lily terminó falleciendo por agua causado por el congelamiento extremo que hicieron los hermanos incestuosos, dejando completamente sola a Lana. Ella se iría de la ciudad con solo 6 años y terminaría en un orfanato en la ciudad de Detroit hasta que consiguió un empleo y volvió a la ciudad de Rhode Island, parando momentáneamente en un orfanato, lugar donde conocería a Lassie y decidiría adoptarla como su hermana. En la actualidad el búnker fue sellado porque quedó casi destruido por la humedad. Lana, al ver el acceso sellado, decidió romperlo para entrar al búnker. Ya dentro del búnker todo estaba destruido, encontrando los cadáveres de Lori y Lenny sin órganos, pero no le dieron importancia y decidieron hacerles un velorio. 3 meses después del velorio deciden hacerle una fiesta de quinceañera a Lucy, por eso Luan le encarga a Lassie el repartir las invitaciones del 15 años. Al día siguiente Lassie hace lo que se le pidió, pero sería en este momento en el que se revelaría la verdadera identidad de Lassie. Resulta que todo este tiempo Lassie era la única hija biológica de los hermanos asesinos y esta había sido enviada por sus padres a espiar a sus tías, y ahora que Lucy va a tener sus 15 años ellos tendrían la posibilidad de vengarse de su familia. Una risa eterna más tarde ella termina de poner a sus padres al día con lo de la fiesta de 15 años, pero ella termina de repartir las invitaciones muy tarde, por lo que decide marcarle a su santo padre para que viniera a recogerla y dejarla cerca de su casa. Cuando su padre le termina de dar el aventón a su casa, él decide darle un walkie-talkie para que ella los mantenga informados con todo lo que sucede en la casa. Lassie acepta y termina caminando las últimas cuadras que le faltaban para llegar a su casa. Ya en su casa toda la familia regaña a Lassie por haber llegado tarde. Después de eso ellas mandan a Lassie a dormir. Un chingo de relleno más tarde, los hermanos asesinos secuestran a la maestra de Lola. Es importante para la historia, lo juro. Lassie inconscientemente anda delatándose poco a poco y empieza a levantar las sospechas de sus tías, pero estúpidamente sus tías siguen sin tomarle importancia. Varios días después, en el 15 años de Lucy, las hermanas se preguntan por qué no han venido Lassie y la maestra de Lola con su novio. 42 minutos después finalmente llega la maestra de Lola con su novio, pero extrañamente ambos poseían pecas en su rostro y además se veían un poco diferentes. Después de otros 5 minutos de puro relleno finalmente empieza el vals hasta que de repente se oyeron disparos y las puertas estaban cerradas con candado. Cuando los invitados intentan encarar a la maestra de Lola y su novio, estos revelaron su verdadera identidad. Ellos en realidad eran los hermanos asesinos disfrazados. Resulta que de una forma muy rebuscada lograron obtener la libertad condicional gracias a la maternidad y ahora tendrían su oportunidad de vengarse. Empiezan los disparos en contra de los invitados. Las hermanas finalmente se esconden y Lucy formula un plan para quitarles las armas a los hermanos asesinos. El plan iba de maravilla hasta que Lassie la sorprende y le dispara a Lucy en el pecho. Lucy se esconde rápidamente y revela que ella logró robar un cuchillo. Mientras intentaban averiguar cómo atacar a los hermanos, Lassie aparece por sorpresa y logra matar a Lucy y a Lana. Lola toma una escopeta y los reta básicamente a un PvP, entonces Luan también encuentra otra escopeta y empiezan los balazos. Después de 1 minuto de balacera, los policías logran aparecer y detener todo el desastre. Finalmente logran arrestar a los hermanos asesinos y a su hija de una vez por todas, siendo los hermanos condenados a 35 años de cárcel y Lassie estará en la corrección de menores hasta que cumpla la mayoría de edad. Se hacen el velorio a las hermanas fallecidas en el 15 años y el episodio termina con Lola y Luan jugando videojuegos.
La creepy loop termina con Fabian poniendo el disco prohibido en una caja y enviándolo a una dirección que encontró investigando a los creadores del episodio perdido. Antes de empezar, pondré mi frase favorita de la creepy. Señorita Di Martino, estás loca. ¿Por qué nos asustas así? No soy señorita Di Martino. Entonces, ¿quién eres? Soy tu hermana, la responsable de que mi hermana, la Luna, se suicidara. A su puta madre. Es mi hermana, la Lynn. Así es. Soy tu hermana, la prófuga de la justicia. Dejando de lado esa joda, empezaré con los errores. Para empezar, se hizo un retcon con el tema del API. Un retcon consiste en pocas palabras de un cambio hecho a una historia ya establecida y el Loop Channel hace esto varias veces en sus historias antiguas. En este caso, el Loop Channel ahora hizo que Latsi sea una hermana adoptiva de Lana en lugar de su hija, cambio que me parece bien, pero no quita la pregunta de cómo rayos fue que una menor de edad fue capaz de adoptar. Otro error argumental que caga bastante es el hecho de que las hermanas Loud hayan ignorado el hecho de que literalmente los cadáveres de Lenny y Lori estén sin órganos, y eso lleva a una pregunta aún más grande: ¿en qué momento los hermanos asesinos se pudieron infiltrar al búnker secreto sin que nadie en la casa se diera cuenta? Aparte de eso, ¿por qué ellos robarían los órganos de Lenny y Lori? Literalmente nunca se nos explicó el cómo y el porqué de eso. Y como ya dije, lo peor de este asunto de los cadáveres sin órganos es el hecho de cómo las hermanas simplemente no le tomaron importancia e hicieron los funerales como si nada. En serio, no hicieron ni una pequeña investigación, y todo este agujero de guión termina dejando en una peor posición a los policías de la segunda parte por no haber hecho una correcta inspección de la zona del crimen. Ya para cerrar con el error de los cuerpos y el búnker, tengo algo más que resaltar. Si los hermanos asesinos, ya sea por el motivo que sea, lograron entrar al búnker para poder robar los órganos de Lori y Lenny, entonces ¿por qué no aprovecharon para matar a las hermanas restantes? Algo más que no me gusta de la creepy es el cómo las hermanas son unas hijas de puta de primera con Latsi casi sin las suficientes razones o por cosas que ellas mismas causaron, como la vez en la que la regañaron por llegar tarde a casa por andar repartiendo invitaciones, cuando Luan, la hermana mayor de todas, fue la que mandó a Lapsi, una niña de solo 4 años, a repartir sola todas las invitaciones al 15 años de Lucy. Y peor aún, la mayoría de los amigos de Lucy vivían en partes muy lejanas de la ciudad. Por otra parte, la cosa que hace que esta creepy y el final del anterior se vaya al caño es el cómo los hermanos asesinos lograron salir de prisión. Según se nos explica en la creepy, que la razón por la que Lincoln y Lynn salieron de la cárcel fue porque ella estaba embarazada y la liberaron por maternidad. Todos saben que cuando una embarazada da luz en prisión, el bebé es enviado con sus familiares a un orfanato. Aparte que se nos menciona que ella y Lincoln fingieron que no eran familiares para que salieran por maternidad y paternidad respectivamente. En serio, me quiero arrancar el pelo de tan solo ver lo incompetente que es la policía en estas creepys. Además, se notan bastante las conveniencias más descaradas de la creepy, el cómo por pura conveniencia tanto Lola como Luan encontraron de la nada unas escopetas tiradas convenientemente en el piso. Antes de dar la calificación final, hay una última cosa de la que me quiero quejar, aparte del hecho de jajaja no mames quien invita a su maestra a sus 15 años, la cosa de la que me quiero quejar es de las putas risas eternas. Pero antes, te daré un teléfono celular para evitar que se dé cuenta las autoridades por planear un crimen perfecto. Estas dos armas, ocultarlas lo que puedas, para evitar que tus tías hermanas lo vean. Calificación final de la creepy. Medio tostadora de 5. El argumento principal de la creepy se cae a pedazos, todo esto gracias a la estúpida razón por la que liberaron a los antagonistas, el cómo fue concebida Latsi y las evidentes conveniencias para que la historia avance. En serio, creo que hasta ahora esta es la creepy con las conveniencias de guión más descaradas. La verdad no te recomiendo perder tu tiempo viendo esta creepy seriamente, solo te recomiendo ponerla como ruido de fondo exclusivamente.
Ahora, daré mi conclusión final sobre esta saga y de Loud Channel. Espera Yukari, todavía queda una creepy más que criticar. ¿Qué? Pero si aquí acaba la historia. No del todo. Pero ya no queda personal para hacerle la crítica sin que se repita a alguien más de una vez. Primero que nada, no te hagas pendeja, si tenemos personal, que el editor huevón no les haya hecho renderse es otra cosa. Segundo, deben estar realmente jodidos para necesitar mi ayuda. Yo conozco esa voz. Esto no puede ser posible. ¿Quién chiflado eres? Yo los ayudo, pibes. La historia comienza nuevamente con Fabio Wilkerson diciendo que encontró un episodio alterno en la parte trasera de la carátula. El episodio tenía 2 partes y Fabio decide reproducirlo para ver qué contenía. La intro, por raro que parezca, empezó normal, pero terminó distorsionándose. La carta del título decía: Lola, la loli juvenil de Japón. El capítulo empieza con Lola frustrada porque no le está yendo bien a su negocio de prostitución, ya que ya no venían tantas personas como antes, ya tenían muchas advertencias del FBI y por eso los adultos dejaron de ir y solo venían adolescentes que traían menos dinero. Mientras que Lola y Luan se quejan de su situación, estas deciden ir a reclamarle a Lucy porque ella era la única que no trabajaba. Cuando ellas entran a su habitación solo encuentran una nota de parte de Lucy donde les confiesa que se fue a una caravana de magia oscura para poder ganar dinero, pero desafortunadamente ella no podía mandarles el dinero que ganaba debido a los problemas legales en los que están metidos Lola y Luan. Antes de terminar su carta, Lucy menciona que escuchó que sus hermanos asesinos habían escapado de la cárcel. Al caer la noche ellas ofrecieron sus servicios por última vez, pero no recaudaron el dinero suficiente para pagar sus deudas. Al día siguiente Luan checa ofertas de trabajo y Lola veía la televisión. Mientras navegaba por los canales encontró uno que hablaba sobre las lolis. Mientras veía ese canal Lola se entera sobre que estarían haciendo audiciones para ser la primera loli occidental. Al final Lola decide participar en la audición a pesar de las quejas justificadas de Luan. Aparte se menciona brevemente a Lana, pero Lola no le toma importancia. En el concurso Lola termina arrasando con la competencia estatal y termina ganando al final, logrando llegar a la categoría nacional. Después de sus victorias se aparece por unos momentos una sombra parecida a Lana, y al final ella decide rebelarse ante sus hermanas, lo que termina en ellas felices. Después de ganar en la categoría nacional, los hermanos asesinos deciden infiltrarse a la casa Laud para ver a dónde iban las hermanas, solo para después salir de la casa y desaparecer en la oscuridad de la noche. Las hermanas Laud emprenden su viaje a Japón, sin saber que sus hermanos asesinos las estaban siguiendo. Cuando llegan, el representante de la empresa le pide a Lola que firme un contrato para salir en programas japoneses. Ella acepta con la única condición de que les dieran una vivienda para vivir. La empresa acepta y el trato se cierra con éxito. Las hermanas se suben a una limusina de la empresa. De repente 2 sombras salen de un callejón y empiezan a correr a la limusina, pero justo antes de que llegaran esta termina acelerando. Las 2 sombras se enojan y se rebelan. Las 2 sombras eran Lynn y Lincoln, los cuales se enojan por tener que ir a Japón. Al final terminan ocultándose y encuentran la dirección de la sede de la empresa de lolis. Después de algo de relleno, los hermanos logran concretar su plan para infiltrarse al concurso de lolis, sobornar al representante de la empresa para que desactive el sistema de seguridad y suplantar la identidad de 2 jueces. Después de que tanto los protagonistas como los antagonistas hacen sus preparativos, 4 meses después, en el día del concurso, logran suplantar la identidad de 2 jueces. Poco después el concurso empieza y transcurre con normalidad, hasta que Lola gana la carrera, y en mitad de la celebración se apagan las luces y se oyen disparos. Los hermanos intentan matar a Lola, pero Lana se atraviesa y recibe el disparo por ella. Después de un momento emotivo mal ejecutado, Lana muere.
Lola se enoja y le mete una putiza a Lin, pero Lincoln le dispara a Lola en el brazo. Luan intenta luchar pero igual es alcanzada por una bala en el pecho. Justo cuando Lincoln iba a matarlas, la policía entra y arrestan a los hermanos asesinos. El capítulo termina con Lola y Luan solas en la mansión que ganaron después del concurso. Volvemos al mundo real, donde Fabio decide ver el segundo disco y la Creepy Load termina. Esto deja la puerta abierta a otra entrega de esta saga, pero desafortunadamente esto nunca se concretó porque más o menos en esas fechas del 2018-2019 se papearon a la Channel como de costumbre y terminó yéndose de YouTube, dejando a la saga para bien o para mal con este final. Ahora pasamos con la crítica. Hay algo que le quiero felicitar a esta creepy y es el hecho de que a pesar de ser una versión alterna a la historia de Lola la sexo servidora infantil, esta logra ser más digerible que la anteriormente mencionada. Aparte descarta por completo toda esa estupidez de Lazzi, pero eso la hace buena. No, pero sí la hace menos peor y más fácil de ver. Bien, ahora con los errores de esta creepy. Los errores de gramática, redacción y ortografía no los mencionaré porque ya todos sabemos que están ahí y ya sería muy repetitivo decirlo cada vez que critico una de sus creepys. Para empezar, no tiene sentido que el FBI haya dejado libres por tanto tiempo a Luan y a Lola, ya que normalmente cuando ellos descubren un caso de explotación infantil, ellos harían lo posible para detenerlo en lugar de estar mandando avisos repetidamente sin hacer nada. Segundo, no tiene sentido que el gobierno de los Estados Unidos le haya permitido a Japón hacer un concurso de reclutamiento de lolis, ya que como la propia creepy lo dice, el FBI odia al CP. Es más, no tiene sentido que Lola haya podido sintonizar un canal con programación asiática en primer lugar por la diferencia regional entre países. Más adelante en la historia las hermanas mencionan a Lana casi de la nada, lo cual no tiene sentido para mí y explicaré por qué. Yo pienso lo siguiente, porque ellas solo se preguntan por el bienestar de Lana. Esto es mencionado casi de la nada, ya que ellas lo dicen casi como si tuvieran la certeza de que Lana está viva, ignorando completamente a las demás hermanas que se quedaron atrapadas en el búnker. Yo digo que este error de continuidad, o como quieran decirle, podría arreglarse cambiando el escenario a Luan, preguntando sobre todas sus hermanas desaparecidas en lugar de preguntar por solo una en específico. El último error es porque los hermanos asesinos no mataron a las hermanas cuando tuvieron la oportunidad. Literalmente lograron infiltrarse a la casa sin que ellas se dieran cuenta y lo único que hicieron fue checar los documentos para saber a dónde iban a ir, y a causa de eso solo se estuvieron quejando de tener que estar en Japón por una gran parte de la creepy. Aunque si tuviera que decir algo bueno de los antagonistas en este spin-off, es que aquí fueron más inteligentes a la hora de camuflarse para no ser reconocidos por sus hermanas. Si me tuviera que quejar del final, me quejaría de la mala ejecución de la muerte de Lana. Trata de ser emotiva, pero falla en el intento. Ya para cerrar, no tiene sentido que Lana haya trabajado en el programa de lolis, ya que a pesar de que no lo mencione en mi resumen, en la primera mitad de la historia, ella se negó rotundamente a trabajar ahí cuando se lo ofrecieron. La calificación final es de 2 tostadoras y media de 5. Le voy a dar el mérito de que esta creepy es más digerible que la versión original de Lola la sexo servidora infantil. Esto se debe en parte a que la historia fue una colaboración de The Loud Channel y Pumatron FK, y creo que se nota bastante quién hizo mejor su trabajo. Yo digo que esta historia tenía potencial si tan solo se hubieran centrado en eliminar por completo el contenido inapropiado que involucra a menores de edad por uno más decente, como un concurso de talentos o algo por el estilo. Aunque a pesar de todo este tema de lolis, en mi opinión esta historia cierra mejor la saga que la Creepy Load de los hermanos Loud contraatacan. Uf, eso ha sido toda una experiencia, ¿no es así? Finalmente, después de tantas dificultades en el camino para llegar hasta aquí, esta trilogía está completa. Ahora, daré mi conclusión final sobre The Loud Channel. Memo Animax 1996, The Loud Channel, Las Crueles, Kula Televisión, Darky 1996 y finalmente Brian Lenny Locke.
Estos son todos los nombres por los que ha sido conocido este usuario en la plataforma a lo largo de estos años, y déjenme decirles que en todo este tiempo que lo he visto, puedo decir que él es una persona peculiar, por así decirlo. Él es el tipo de persona que nunca aceptará del todo que tiene un problema, no importa que tanto se lo digas y respaldes lo que dices con argumentos sólidos, él simplemente no lo aceptará. Sin mencionar que lo puedes hacer enojar con la más mínima cosa que le digas, ya sea en joda o no. Ya que al hacer esto él tratará de hacerte la vida imposible de la forma más infantil posible a pesar de que el tipejo tenga 30 años, además de que te meterá de lleno a una de sus guerras imaginarias, donde te acusará de Rat Chairo, Juano Chairo, Pájaro Chairo, etc. Y pobre de ti si tu video crítica o comentarios negativos que hayas hecho sobre él terminan llegando a mucha gente y estos empiezan a atacarlo, ya que es muy probable de que te empiece a acosar de forma más agresiva y a tus seguidores les dé un nuevo nombre de Chairo usando tu nombre de usuario. Aparte he notado que este usuario sigue cierto ciclo, el ciclo que sigue lo noté al ver un video donde hablaban de otro loco conocido como Super Wario Man. Al ver aquel video me di cuenta de que estas dos personas siguen inconscientemente un mismo ciclo. El patrón del ciclo es el siguiente. Número 1, se cree mucho / tiene el ego alto. Número 2, lo papean y se lo terminan chingando en un debate. Número 3, se va de internet después de ser humillado. Número 4, se le olvida que lo humillaron y vuelve. Y finalmente el ciclo se repite, aunque con The Loud Channel se añade el plus de que él termina borrando su canal cada vez que lo humillan. Encuentro gracioso que estos dos usuarios seguían un mismo patrón casi de la misma forma, por lo que creí que sería una buena idea mencionar este dato curioso en este video. Después de hablar de su persona, pasemos con sus historias actuales. Estas 3 sagas que he criticado son historias viejas, ya que tienen más o menos 5 años. Entonces, ¿sus historias actuales han mejorado en algo? La respuesta corta es que sí, pero solo un poco en la edición, ya que The Loud Channel, actualmente conocido como Brian Lenny Lock, al fin pone imágenes que tengan relación con la historia, aparte de que finalmente retrata en sus vídeos quién es el personaje que se encuentra hablando, dejando de lado el tema de la edición. Creo que él ha mejorado poco o nada en cómo escribe sus historias, ya que algunas logran tener un buen concepto, pero se terminan ejecutando de forma terrible, pero eso sí, créeme que te pueden sacar una sonrisa porque poseen mucha comedia involuntaria, aunque he oído por ahí de que hay una creepy medio rescatable, yo considero eso un logro viniendo de The Loud Channel. Con mi conclusión ya terminada, pasaré con los avisos que quería dar. La Lost Media, en caso de que no sepas qué es el término que se le da a todo el contenido que ya no existe, o no está disponible para el público en general. Con esta explicación pasaré al tema principal del aviso. Las creepylouds que se vuelven Lost Media es un problema que va en aumento dentro de este pseudo subgénero, dejando historias tanto buenas como malas en el estado de material perdido por haber sido borradas de YouTube o que le hayan cerrado la cuenta original a su autor original. En vista de eso, tanto el usuario Jesuge como el usuario Creepymierdas han creado canales dedicados a preservar creepylouds que han sido borradas. Por lo que si tú tienes una creepyloud descargada en tu PC que ya no se encuentre en YouTube, no dudes en contactar ya sea a Jesu o a Creepymierdas para que ellos puedan resubirlas en esos canales. La información de contacto de Jesu aparecerá en pantalla. Este correo que aparecerá es a donde le pueden mandar a Jesu todas las creepys perdidas que ustedes tengan a su disposición, y en la esquina superior derecha aparecerá el video de Creepymierdas sobre este tema donde él da información sobre el canal que él se creó, así como el cómo hacérselas llegar. El único requisito es que las creepys que deseen mandar deben ser creepylouds que ya no se encuentren en YouTube o por otro lado que sean difíciles de encontrar. Ahora el segundo aviso es este. Verán, hace bastante tiempo The Loud Channel, ahora conocido como Brian Lenny Lock, había subido un video donde lanzaba al público un archivo donde liberaba todo su material para hacer creepylouds. Este video, con el ciclo que tiene Darky de irse de YouTube para regresar, se terminó perdiendo junto al material, pero yo lo descargué en su tiempo y lo he resubido a media file para que lo puedan usar o inspeccionen lo que hay en su interior. Dudo bastante que los edits culeros les sirvan de algo, pero aparte de eso hay música para creepypastas, renders normales de los personajes y fondos de la serie. El link a todo esto estará en la descripción del video. Oye Black, ¿seguirás criticando creepy de Darky / The Loud Channel?
Pues verás, usuario random, que me pregunto eso. La verdad es que depende, porque honestamente no quiero seguir criticando creepys de Dark y por el momento, la verdad deseo tomarme un descanso de ver este tipo de historias para enfocar mi contenido en otra cosa por el momento, como el retomar las ideas de vídeos que tengo sin realizar desde el 2019. Eso sí, planeo el hacer un último análisis a una creepyloud antes de darle un descanso a este tipo de vídeos. Yo diría que esperen este análisis a inicios de abril. Aunque hay algo que me gustaría aclarar, y es que recientemente he tenido interés por una creepypasta normal, ojo, digo creepypasta normal de The Loud Channel, la cual se llama El viaje maldito. Esta historia trata sobre unos estudiantes mexicanos que terminan en Corea del Norte. Esta creepypasta tiene 4 partes, pero desafortunadamente las otras 3 partes están perdidas, salvándose solo la primera, por lo que el día en el que la creepypasta del viaje maldito se recupere por completo tengan asegurado una crítica de mi parte. ¿Por qué? Porque hasta donde tengo memoria esta historia es la que más me ha gustado de The Loud Channel y quiero verificar si en verdad es tan buena como la recuerdo. Como ya lo dije, esta es una creepypasta normal, por lo que por favor no me manden la creepyloud de las vacaciones sin retorno ni la de regreso a clases a Corea del Norte, que esas no son la que yo estoy buscando. Bueno, eso sería todo por hoy. Esta crítica tan esperada por tanta gente ya está hecha finalmente. La verdad lamento no haber subido este video en 2022 como lo prometí en un inicio, y como compensación les daré un vistazo a las futuras ideas que tengo para vídeos. Algunas puede que no lleguen a realizarse, pero igual habrá otras que sí. Aparte tengo que desempolvar esos guiones del 2019. También debo dejar de hacerme pendejo y empezar el modo historia que llevo prometiendo desde 2019, y otra disculpa porque este video se tenía que subir originalmente el 6 de febrero, pero me enfermé y lo tuve que posponer. La verdad espero que este video sea el que marque mi regreso definitivo. Yo soy BlackGhost98, cambio y fuera. Por cierto, lo que dije sobre la crítica de Lincoln el masoquista era un chiste. Por favor dejen de preguntar cuando haré ese video, que no lo voy a hacer. Revealing dark.